Déjame mutear el teléfono. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se van conectando? Voy saludando a Luis Rojas, el Clarín de Bogotá, Oscar de Cojedes, y voy a comenzar a grabar. Ok. Carlos, voy a grabar del Zoom también. Perfecto. Ok, y grabo por acá también. Ok, estamos conectados en la tercera y última clase del taller de radio transmedia. Como ustedes recordarán, el jueves pasado no pudimos hacer el taller por razones técnicas, así que volvimos a la plataforma del Zoom. Aunque avancé un poquito, voy a recapitular un poco lo que estuvimos viendo en la última clase. Algunos de ustedes me han estado enviando las tareas y las prácticas, sobre todo los que tengo en el contacto con WhatsApp. Y allí ya yo he ido evaluando a algunas personas en lo que va a ser su trabajo final. Hoy les voy a dar el tiempo de una semana para el trabajo final para poder optar al certificado del taller. Ese trabajo final es el que hablamos de un micro de producción radial para proponer a los médicos cubanos al Nobel de la Paz. Sin embargo, algunas personas que no tienen equipos técnicos, que no han podido grabar, pueden hacer trabajos complementarios. Pueden hacer incluso un mural y nos envían la foto del mural. Pueden hacernos una entrevista y nos envían el audio de la entrevista. Pueden hacer videos incluso. Lo importante es que generen contenido en función de ese objetivo. Y pueden hacer esos contenidos también en grupos. A lo mejor algunos de ustedes no tiene cómo editar, pero tiene otra persona que puede editar. Solamente tienen que identificarme los miembros del grupo para yo estar pendiente en el listado de los registrados. Ok, voy a iniciar. También me tienen por WhatsApp, me pueden ir reportando sintonía en el privado o también por el grupo de WhatsApp, si todo está correcto, si están escuchando bien. En el YouTube no estamos en este momento, estamos grabando para subirlo a YouTube, pero la clase está cerrada solamente al Zoom. En la Carlos, ¿se ve la presentación? Perfecto. Perfecto. Ok. En la clase pasada yo les hice algunas observaciones en cuanto al uso de la música, cómo la estaban usando. Hoy vamos a profundizar un poco de eso. Pero quiero hacer una reflexión antes de entrar en materia de la finalidad con la que nosotros estamos enseñando este taller. Sobre todo para la estrategia de difusión o la estrategia transmedia que hagamos al final con este proyecto o cualquier otro proyecto que ustedes quieran desarrollar. Y yo les decía que nosotros tenemos una motivación diferente, algo parecido a lo que fue la motivación de Tesla cuando desarrolló esos inventos pensando en el uso gratuito de esos beneficios para la humanidad, lo cual le llevó a una confrontación con quienes manejaban estos inventos con fines comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque en las escuelas de comunicación social se maneja mucho el éxito, producto del éxito que se tenga financieramente. Es decir, si yo genero mucho dinero con el programa radial o con el programa de televisión, y si no genero dinero, entonces es un fracaso, no funciona. En nuestro caso no es así. Nosotros tenemos como prioridad lograr un sistema entre nosotros de generación y difusión de contenidos. Y también de poner al servicio de la gente de manera gratuita contenidos que los medios tradicionales, por miles de razones, no van a producir y no van a difundir. Esa lucha entre una visión distinta de la comunicación nos obliga a nosotros a permitir que la gente tenga acceso a estos contenidos, al igual que estos talleres.
En ese sentido, yo recuerdo que a Nikola Tesla, cuando le dan la patente de la radio, no fue por los méritos que él tenía, por las tantas patentes que había desarrollado que dieron origen a la radio, sino por una razón comercial. Como estaban en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entonces decidieron dejar de pagarle a Thomas Alva Edison, que había logrado la patente para Marconi, y le devolvieron la patente a Tesla. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta por el libro que yo les recomendé de Pascual Serrano, La prensa ha muerto, viva la prensa. Y hay una reflexión que él hace que es importante para el productor de radio. Él dice que los medios de comunicación tradicionalmente han tenido dos vías de financiamiento. ¿Aló? ¿Aló? Carlos, ¿me estás hablando a mí? Ah, ok. Todo fino, todo fino. Ok, gracias. Bueno, él plantea que tradicionalmente los medios de comunicación han tenido dos vías de financiamiento y esas dos vías de financiamiento no han funcionado para el servicio público de la gente de recibir información. El primero es el financiamiento privado. Y lo que ha sucedido es que los medios de comunicación han quedado dependientes del financiamiento privado, la mayoría de los bancos, y obviamente los contenidos quedan filtrados, censurados por quienes los financian. Y el otro financiamiento es el financiamiento del Estado, de los gobiernos, pero también los contenidos de prensa han quedado filtrados, censurados, controlados por el financiamiento del Estado. Sin embargo, él coloca varios ejemplos de cómo actualmente hay unos medios que han estado modelando un financiamiento a través de los usuarios. Él pone de ejemplo Democracy Now!, que es un portal digital de Estados Unidos que se financia con el apoyo de los usuarios. Coloca de ejemplo también un momento en el cual Le Monde Diplomatique comenzó a recibir apoyo de los usuarios que pagaban por los contenidos y llegó a representar un ingreso importante para el medio francés Le Monde Diplomatique. A mí esa idea me quedó sonando de cómo no depender de la publicidad en términos de producción de contenidos audiovisuales y de cómo no depender del Estado, es decir, de que el gobernante de turno me financie y de alguna manera buscar diversificar los ingresos, buscar la manera de que la gente tome conciencia de que puede apoyar este tipo de proyectos. Y eso es muy interesante para que lo analicemos al final de esta clase. Pero quiero que lo tengan en cuenta por la visión distinta que nosotros estamos teniendo de la radio. Para lograr esa audiencia y esos ingresos, Mario Kaplun, que es el libro que yo les he estado recomendando durante toda la clase, es uno de los más completos en producción radial. Él dice que si nosotros logramos un programa educativo que sabe partir de lo que la gente necesita y siente, de los problemas a los que se les está buscando explicación y respuesta, tenemos una alta probabilidad de que podamos nuclear una audiencia, concentrar una audiencia que sea atenta al contenido y que esté entusiasta al contenido. Entonces, fíjense ustedes, uno está permanentemente analizando las audiencias de América Latina. Hace pocos días yo estaba siguiendo las protestas en Colombia contra la represión policial y deben adolecer en este momento en Colombia de una verdadera información de lo que está en el trasfondo de la policía. Porque yo me pregunto, ¿por qué esa barbarie de la policía en esos contenidos? ¿Qué es lo que está escondiendo? Y entonces allí nosotros podemos encontrar una audiencia que no está obteniendo la información debida de los medios tradicionales y nosotros podemos aprovechar esa oportunidad de hacer el periodismo que nadie está haciendo y dar los contenidos que nadie está haciendo. Era lo que nos decía, la advertencia que nos daba Henry Jenkins, el sociólogo que habló de las narrativas transmedia, de la oportunidad que teníamos de contar los contenidos que los demás no estaban contando por diferentes razones. Y eso tiene que motivarnos a nosotros. Ahora bien, el contenido que nosotros queremos generar en esta oportunidad para este taller en concreto es porque la Brigada Médica Cubana
merece el Premio Nobel de la Paz. Yo les di unas recomendaciones, les recomendé que se manejaran por el formato del reportaje, de la crónica, de la entrevista, incluso de la música, para desarrollar este contenido. Y muchos de ustedes han hecho investigaciones, pero tenemos que, de alguna manera, hacer prioridad en las principales informaciones que vamos a obtener de esa investigación. Lo digo porque no podemos contar todo. Tenemos que quedarnos con algunas informaciones, algunas ideas. Y eso es lo que nos vamos a orientar ahora. Pero volviendo a los recursos narrativos de la radio, que fue lo que hablamos en la segunda clase, yo les dije que la radio tiene 4 recursos narrativos con los que ustedes pueden hacer arte, que eran la voz, la música, el silencio y el sonido. En los ejercicios utilizaron la música, pero no explotaron el potencial de la música, quizás por el desconocimiento de las funciones de la música. Y la música tiene diversas funciones. No es colocar una música de fondo que me pareció que estaba relacionado al tema. No, la música tiene diferentes funciones en la radio y nosotros tenemos que saber cuándo vamos a hacer uso de esa música. Por ejemplo, la música tiene una función gramatical. Cuando hablamos de una función gramatical de la música, es cuando nosotros queremos que la música nos haga las funciones de signos de puntuación en la comunicación escrita. Por ejemplo, la música nos puede hacer el símil de un punto y aparte, de una coma, de un punto y seguido, porque la música nos puede dar esas pausas que nos da la escritura a la hora de comunicarnos a través de signos ortográficos. Y esa función gramatical no tiene que estar la música tan relacionada a un tema en sí o con una letra en sí, sino a separar ideas. Que la música, cuando suba la cortina o cuando suba la música, me pueda separar una idea de la otra. Pero la música también tiene una función expresiva. Esa función expresiva es cuando yo quiero transmitir una emoción, un sentimiento. Cuando yo utilizo la música para generar un ambiente de tensión, o yo utilizo la música para generar un ambiente de suspenso, o cuando yo utilizo la música para generar un ambiente de drama, de dramatismo. Y no solo en la radionovela, uno también puede apelar a la expresividad de la música, incluso en un reportaje, en una crónica. La música también es descriptiva. Cuando la música me describe, me está describiendo un ambiente. ¿Recuerdan ustedes el ejercicio con la música que yo hice de un fragmento del cuento que está en la novela El llano en llamas de Juan Rulfo? Utilicé una Mi Tierra, creo que se llamaba, que es una música folclórica mexicana, de guitarras mexicanas. Entonces la música me describe el lugar y como es una música triste, me le da, a la vez de una función descriptiva, también me da una función expresiva, porque el cuento de Juan Rulfo es muy dramático. Imagínense ustedes, un padre que lleva a su hijo en hombros y está herido de muerte, y él va caminando para llegar al pueblo para tratar de salvarlo y no llega a tiempo y el hijo se le muere en los hombros. Entonces, uno utiliza la música para describir ese ambiente. También la música nos ayuda para generar reflexiones. Cuando nosotros estamos hablando, el oyente necesita unas pausas. Cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿cuál es la intención verdadera, en esencia, de este taller dentro del proyecto de la WICON? Nos preguntamos nosotros. El oyente necesita una pausa, un silencio, una música reflexiva para que él desarrolle en su mente la reflexión de la pregunta que le acabamos de hacer. Pero también esa función reflexiva de la música nos puede acompañar en entrevistas donde desarrollamos un tema en especial y queremos que la música nos genere la reflexión del oyente. Se usa mucho en los programas de autoayuda.
pero también lo podemos explotar para el reportaje, la crónica, el documental, la radionovela, todos los formatos que hemos evaluado de la radio. Y la música tiene también una función ambiental. La música nos puede colocar en un escenario rural. Con la música podemos imaginar un escenario rural. Con la música podemos imaginar un escenario urbano. Con la música electrónica podemos imaginar un escenario de ficción, incluso en otro mundo ficticio, imaginario. Con la música podemos generar un ambiente como si fuésemos un feto dentro de una mujer y generar allí unos sonidos, combinación con música, para que ese ambiente nos despierte la imaginación en la mente. Cuando digo esto, es porque buscamos una música, la colocamos de fondo, pero no terminamos pensando, desarrollando cuál es el verdadero rol narrativo de la música. Y es un error que cometemos en la preproducción, porque cuando hacemos la preproducción de radio, no pensamos en música. Nosotros comenzamos a escribir, redactar, hacer entrevistas y todo eso, y venimos a pensar en la música al final, cuando ya vamos a editar. Y es muy tarde el pensar en la música que vamos a usar ya en postproducción, porque probablemente el operador que nos vaya a editar no tenga ni idea de la intención y él va a buscar la primera música que se encuentre. Y allí perdemos calidad narrativa. Cuando uno hace la preproducción de cine, en audiovisual, es un error muy común en el cine venezolano que buscan al músico cuando ya van a editar, cuando ya van a hacer el montaje. No, con el músico se habla en preproducción, cuando se desarrolla la idea, cuando ya se tiene un guión literario, cuando se están haciendo las mesas de trabajo de discusión del guión, se habla con el músico. Si ustedes recordarán la película El Padrino de Ford Coppola, en preproducción, él discutía mucho con el padre, que era el músico de la película. Y entonces, antes de grabar las escenas, ya el músico tenía una idea de los instrumentos que él iba a utilizar para desarrollar la música de las escenas que se iban a grabar. En la radio sucede igual. En la radio no podemos dejar la música para lo último. La música es un recurso narrativo que se discute en preproducción. Y es muy importante que lo tengan en cuenta, porque una de las cosas que más le da calidad a un proyecto radial es el uso narrativo de la música. Ahora, la música también tiene otras características. No son unas funciones tan narrativas, pero nos dan unos elementos, sobre todo para prensa. Por ejemplo, una música puede caracterizar a un personaje. Si yo les parafraseo la música del Chavo, ustedes la van a identificar. Creo que era algo como tan, 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 pam, pam, para una cosa así. La música nos puede identificar un personaje, nos puede identificar un programa. Con la música, no necesariamente tenemos que desarrollar muchos compases, podemos utilizar algunos acordes para dar la introducción o la apertura a un programa. Y entonces son unas inserciones, ya no es un funcionamiento narrativo como lo hemos hablado anteriormente, sino como unas inserciones musicales que nos van a ayudar a identificar momentos dentro del programa radial. Podemos identificar el inicio de un programa con un acorde, podemos identificar el cierre del programa con un cierre musical, con un acorde, o podemos ambientar o de alguna manera acompañar una narración con una cortina musical. El puente musical también nos puede servir de inserción, no tiene necesariamente que ser un tema musical. Puedo hacer algunos acordes con piano, algunos acordes con cuatro, y me puede servir para separar una idea de la otra. Supongamos que este es un programa radial y estamos hablando de las funciones de la música, pero yo quiero pasar a otra idea y quiero pasar a la comercialización del programa radial. Bueno, para separar esa idea, yo puedo utilizar un puente musical. Ese puente musical puede ser un arpegio, puede ser un acorde, puede ser incluso un tono, puede ser una ráfaga musical. En unos programas que yo hacía de periodismo,
hay un grupo de rock mexicano, yo no sé si todavía existe, pero que se llamaba Molotov. Y Molotov, en su proyecto, el bajo tenía una importancia tremenda. Entonces siempre había como unos solos de bajo y hacía... Bueno, yo agarraba esos fragmentos, unos 2 acordes del bajo de las canciones de Molotov y las utilizaba como un golpe musical o como una transición para llamar la atención sobre una idea que venía después de ese sonido. Y son detallitos musicales que, aunque no son piezas musicales como para que digan que uno está robando derechos de autor, sí son algunos sonidos musicales, inserciones musicales que nos ayudan a enriquecer la narrativa del programa y nos ayudan a captar la atención del oyente. La música también se puede fundir, así como hacemos las disolvencias con imágenes, la música también se puede disolver en otra música y nos hacen el cambio de un ambiente a otro o de un estado anímico a otro. Obviamente, el tema musical que puede identificarnos, lo que llamamos nosotros los jingles o el tema musical del programa, que nos pueda acompañar como identificación del programa. Y los fondos musicales. Teniendo en cuenta todas estas posibilidades que tenemos con la música, es importante que para un micro, por muy corto que sea, de 1 minuto, de 30 segundos, una cuña de 30 segundos, el pensar la música, el seleccionar la música, el escuchar mucha música, enriquecer la educación del oído para encontrar otros sonidos diferentes, nos puede ayudar mucho. Yo diseñé una serie de micros sobre el cacao, la producción de cacao en Venezuela. Y entonces, escuchando mucha música que pudiese identificar ese proyecto radial, encontré un guitarrista venezolano que se llama Antonio Lauro. Antonio Lauro fue un guitarrista de Ciudad Bolívar, muy conocido, y hoy día las personas que estudian guitarra para graduarse tienen que tocar las piezas compuestas por Antonio Lauro. Entonces a mí me encantó un tema de la guitarra de Antonio Lauro que yo lo quise usar como identificación del micro radial del cacao al chocolate. Del cacao al chocolate es un proyecto radial que está en este momento al aire en la emisora que yo manejo. Y entonces en ese proyecto radial utilicé la música de Antonio Lauro. Voy a colocarles brevemente parte de lo que es uno de esos micros. ¿Ok? Si se escucha bien el audio, tengo en los cuadritos de pantalla a Luis Rojas Ledesma, tengo a Ana Rodríguez, que tiene camisa amarilla y unos lentes, y tengo a Darío Liscano, que no tiene cabello, para que me hagan señas de que se está escuchando bien. ¿Ok? Allí va. Del cacao al chocolate. Aunque los indígenas del sur del lago de Maracaibo cultivaban el mejor cacao del mundo en el siglo XVI, el mérito de las primeras plantaciones conocidas de cacao era de los mayas del sur de Yucatán, 600 años después de Cristo. Los aztecas en México y los incas en Perú también cultivaron árboles de cacao. Los aztecas inventaron la palabra chocolate. Era una bebida desagradable y muy grasosa, pero al emperador azteca Moctezuma le encantaba tanto que se llegaba a tomar 50 vasos diarios. Seguramente porque después de triturar y moler el cacao, lo mezclaban con agua caliente, le echaban vainilla, especies y miel para luego batir la bebida hasta que hiciera espuma. Por eso el cacao era muy valorado y llegó a usarse como dinero, y el chocolate llegó a ser la bebida más costosa de Europa. Pero otro día te contaré otra historia del cacao al chocolate. Okay. Allí hay 3 temas musicales. Esos 3 temas musicales, uno fue para identificar el micro, el programa, y los otros 2 fueron para ambientar. Estoy hablando
de los aztecas, estoy hablando del México antes de la colonia, estoy hablando de una música muy particular. Y encontré en una música ya remasterizada, actualizada, de los mayas. Y eso me ayudó a ambientar la historia. Voy a mutear los efectos de sonido y la voz para que escuchen la música. La primera música que van a escuchar se utilizó para identificar el micro, el programa. Y la segunda música se utilizó para ambientar la narración. Ok, claro, las bajadas de volumen es porque está muteada la voz y cuando se baja es porque se está escuchando la narración. Entonces, esas son funciones que la música enriquecen lo que tú vas a narrar en la radio. No subestimen eso, porque en los detalles de la musicalización está la calidad de los proyectos radiales. Aquí en Venezuela hubo un proyecto radial que duró años. Yo lo llamo el Chavo del Ocho de la radio venezolana. Es un micro de 5 minutos que se llama Nuestro Insólito Universo. Y Rafael Silva, que es el productor de ese programa, él ya murió ya muy mayor, casi 90 y pico de años. Toda su vida vivió de ese programa de 5 minutos, Nuestro Insólito Universo. Ya muerto él, ese programa se sigue escuchando en 3 emisoras nacionales en Venezuela. Y cuando a él le preguntaban cómo es posible que un programa de tantos años no pierda vigencia, se sigue escuchando y tenga audiencia de generación en generación, él dijo que lo que él tenía, a diferencia de otros programas que trataron de imitarlo, era la voz del locutor. Pero si uno analiza bien, Nuestro Insólito Universo no es solamente la voz del locutor. Ese programa tenía 3 características muy buenas desarrolladas. 1, la locución, la voz de Porfirio. 2, la musicalización de ese micro de 5 minutos. Y 3, la redacción del guión. Él desarrollaba una manera muy quirúrgica, precisa, de dar una información en textos cortos que eran muy fáciles de contar. A veces no sabemos redactar para radio y redactamos como para ser leído. Y en la radio es para ser escuchado. Entonces, por eso yo les repito, los recursos narrativos de la radio, la voz, la música, el silencio y el sonido nos ayudan a hacer arte, nos ayudan de alguna manera a que podamos recrear ambientes, despertar la imaginación en el oyente. Voy a compartirles otro capítulo de ese proyecto del cacao al chocolate. En esta oportunidad, cuando estaba editando, le coloqué imágenes porque estaba tratando de hacer un podcast. Más adelante les explico qué es esto del podcast y por qué yo le coloco imágenes a la radio. También se ve. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender hoy en día con lo de la narrativa transmedia. Es muy importante. Si no se acuerdan lo de la narrativa transmedia, cuando entremos en la difusión de los proyectos radiales, voy a retomar un poco el concepto. Pero aquí vuelvo a utilizar la música para ambientar, para identificar el micro, el programa. Ok, nuevamente Luis, Ana y Darío me hacen señas que son los que tengo visual, si se escucha bien o si se escucha mal. Si se escucha mal, me dicen para, y yo lo detengo. Ok, ahí voy. Escuchemos. Del cacao al chocolate. Desde el siglo XVI, el cacao era nuestra principal producción y todo el mundo quería comprarlo porque era el mejor.
Era tan buscado el cacao criollo que desde 1825 tuvimos que buscar cacao forastero y trinitario para satisfacer la demanda. Pero al empezar el siglo XX pasaron dos cosas que afectaron nuestra producción de cacao. En 1914 comenzamos a exportar petróleo y en poco tiempo se convirtió en nuestra principal fuente de ingresos. Años más tarde, la Gran Depresión de 1930 provocó la caída de los precios de materia prima y ya no había interés de incentivar la agricultura nacional. Los productores se desmoralizaron y descuidaron las prácticas agronómicas y poscosecha del cacao, especialmente los procesos de clasificación y fermentación de granos. Se fue perdiendo la calidad del cacao. Pero las cosas aprendidas nunca se olvidan, y el cacao venezolano viene recuperando su prestigio. La próxima vez te contaré otra historia, del cacao al chocolate. Allí tengo 4 músicas con 4 funciones diferentes. La primera música para identificar el micro con la guitarra de Antonio Lauro, como les conté. Pero la segunda música, uno tiene que estudiar la música también, no se crean. Porque yo decía, si voy a hablar del siglo XVI, de la Venezuela del siglo XVI, ¿qué música había en el siglo XVI? Y entonces uno empieza a investigar que si la música barroca, la música de la Edad Media, y empieza uno a investigar cuáles eran los sonidos musicales de la época para poder ambientar. Y por eso la música de Antonio Lauro se mezcla con una música medieval que tiene una flauta muy particular, y eso me lleva, o la pretensión mía es llevarlo al siglo XVI. Entonces, con esa música yo te estoy tratando de ambientar en el siglo XVI, pero en la narración yo comienzo a hacer una reflexión de que producíamos cacao, hacíamos de todo con el cacao y de pronto se nos olvidó y abandonamos el campo y dejamos de hacer cacao. Entonces allí la música ya yo comienzo a utilizarla con la función de expresividad, es decir, de que te sientas triste, de transmitirte esa emoción de que lo perdimos. Y entonces es una vulgar manipulación con la música, pero funciona como un recurso narrativo y suena así. Entonces, esa expresividad de la música me refuerza lo que yo estoy contando. Y claro, en la locución yo le meto un poco de drama. Producíamos cacao y tal, todo ese drama que uno hace cuando está hablando. Pero entonces esa música quiere llevarte a ti a esa emoción, a esa carga emotiva. Cuando ustedes ven esas películas gringas, esas películas de superación, donde está un deportista que está superando una limitación, un accidente, entonces con la música te hacen llorar. Empiezan a jugar con la emoción de la música y la música te transmite eso. Pero luego yo vuelvo a utilizar la música ya para volver a ambientar a la Venezuela de hoy. Y entonces utilizo un 4. Estos son unos fragmentos de un grupo que se llama C4 Trío, que hacen maravillas con el 4. Y entonces utilicé el final de una de sus composiciones para ambientar el del cacao al chocolate en la Venezuela de hoy. Y es un poquito más entusiasta porque yo comienzo a decir, pero ojo, el venezolano está volviendo a producir cacao, está volviendo a sus conocimientos ancestrales. Y entonces con la música quiero contar eso y escogí este 4. De esa manera es que nosotros debemos pensar la música. Esto no lo vamos a hacer al final en
en postproducción, porque vamos a perder mucho tiempo. Ya cuando nosotros estamos desarrollando una idea, ya cuando nosotros estamos desarrollando un guión, podemos ir pensando, investigando y buscando la música que se adapta a nuestra narrativa. Porque la gente tiende a confundir las funciones de la música, escoge una música que le gustó y todo el programa o todo el contenido lo acompaña con esa música. Y entonces, porque nos va a afectar el ritmo. Si hay algo que nosotros debemos cuidar en la radio, es el ritmo. El ritmo es clave, porque ustedes deben estar muy pendientes que quien recibe el contenido probablemente está manejando, probablemente está cocinando, probablemente está limpiando, y entonces no puede dedicarles el 100% de la atención. Tienen que jugar con el ritmo para que él no sienta que hay un ruido allí, hay un bullicio allí que lo está acompañando, que para eso que sirve la radio, pues para acompañar un sonido ahí que yo no le estoy prestando atención. Con el ritmo es que nosotros evitamos esa fatiga y evitamos que él se nos vaya. Con el ritmo es que jugamos para que él esté atento. Y por eso es que nosotros debemos jugar con el ritmo. Cuanto más largo es el programa, que dura 30 minutos, una hora, mucho más cuidado debemos tener con el ritmo. El ritmo no solamente para la música, el ritmo también es para el habla. Cuando hablamos de la voz, de la entonación, de la dicción, de la respiración, hablamos del ritmo. El ritmo al hablar también ayuda a que te presten una mejor atención. Aquellas personas que hablan todo el tiempo rápido y uno se aturde, o aquellas personas que hablan muy, muy lento. Y entonces, ¿quién soporta una clase como la película El ritmo es importante a la hora de hablar. Y el ritmo es un recurso narrativo. Eso hace que un programa no tiene que ser dinámico por lo corto. Hay un programa de 1 minuto, de 5 minutos que es muy aburrido. Y un programa de 1 hora o 2 horas que te capta toda la atención. Eso lo tenemos que aprender en el ritmo y en los recursos narrativos de la voz, la música, el silencio y el sonido. ¿Hasta allí estamos claros? Ok. Todo bien. Ahora vamos a continuar porque es muy importante que nosotros, una vez que manejemos las funciones de la música, las sepamos transmitir a través de un programa. Estos son ejemplos de cómo se redactan las indicaciones de la música. Por ejemplo, control cortina musical, desvanece lentamente. Desvanece lentamente es lo que nosotros llamamos el fade out, es decir, que se le baja la música. El operador sabe que tiene una música y que la va a ir bajando en la medida que ingrese la voz o que ingrese otra música, pero así es como la vamos a identificar en los guiones para que el operador pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Yo no hago tanto esto porque yo mismo edito mis proyectos, entonces trato de saltarme eso porque lo tengo todo en la mente, pero cuando me toque entregarle a un operador, él no tiene telepatía, yo tengo que redactárselo, él tiene que saber cuál es la intención que yo tengo con esa música. Si no, me puede hacer un disparate y puede distorsionar el mensaje. Cuando yo digo control característica musical, baja y queda de fondo, es que la música queda en un segundo plano y la voz queda en un primer plano. Cuando le digo control característica, sube y finaliza, es cuando yo le estoy diciendo, sube la música, la mantienes hasta el final, que termine el programa. Y así yo voy, de alguna manera, redactando lo que quiero transmitir con la música. Otro recurso narrativo que es muy importante son los sonidos. Entiéndanme sonido
como los efectos de sonido. Cuando yo hago el sonido de un plato que se quiebra o el sonido de un perro que ladra. Entonces los sonidos también tienen una función gramatical, también tienen una función narrativa. Por ejemplo, un sonido me puede dar una función ambiental descriptiva. Cuando ustedes escucharon el primer capítulo del cacao al chocolate, que yo le coloqué la música del siglo XVI, ustedes a lo mejor no se percataron, pero el inconsciente sí se percató. Yo le coloqué una música de ambiente y el sonido de un carruaje. Era el sonido de un carruaje y en un mercado. Ese sonido de ambiente descriptivo me dice, estos están en el siglo XVI. Se escucha el sonido de un carruaje y no el de una moto o el de un autobús. Entonces no puedo estar hablando de cacao del siglo XVI y se escucha una moto. Entonces yo puedo con el sonido colocarte en un ambiente rural. Vamos a colocar unos pajaritos. En el ejercicio del cuento de Juan Rulfo, yo coloqué el sonido de unos grillos de noche, porque en la historia él viene caminando de noche con su hijo herido de muerte en sus hombros. Y entonces lo primero que escuchamos es el sonido de los grillos para yo ambientarte y describirte el lugar donde está el personaje de Juan Rulfo. Pero el sonido también tiene una función expresiva. Cuando ustedes ven la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, esa música tan estridente en la escena famosa del homicidio en la ducha, es casi como un sonido, una cosa irritante. Es una música expresiva, pero puede ser hasta un efecto sonoro expresivo. Yo puedo expresar la muerte con los latidos del corazón. Pongo un efecto de los latidos del corazón, tum, 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 y mientras yo voy reduciendo los latidos del corazón, lo hago más lento, yo puedo estarte diciendo, esta persona está falleciendo, está agonizando. Y entonces puedo de alguna manera darle una función expresiva a ese efecto sonoro. Pero le puedo dar una función narrativa. Es decir, supongamos que yo estoy colocando el sonido de un tic-tac de reloj viejo. Tic, tic, tic. Y en la narración yo estoy diciendo que el hombre debe llegar antes de las 3 de la tarde porque si no su amada va a morir en el aposento, qué sé yo. Estoy inventando aquí. Y entonces yo coloco el sonido del tic-tac y luego lo mezclo con el sonido de esos relojes viejos de campanadas y suenan las 3 campanadas. Tan, tan, tan. Esa mezcla de esos 2 sonidos nos están narrando. Un sonido me está llevando al otro sonido, pero así como decía Sergei Eisenstein en Teoría del Montaje, un sonido más otro sonido me están dando un nuevo significado. Entonces yo digo, con la función narrativa del sonido, oye, se murió, no le dio tiempo, ¿ves? Sonaron las 3 campanadas. Y entonces me da una función narrativa el sonido. La función ornamental es cuando yo te estoy ambientando también, te estoy describiendo, si yo voy a contar un reportaje de los trabajadores de Sidor y del problema que tienen los contratistas tercerizados de Sidor, bueno, probablemente yo busque sonidos industriales, golpes de martillos, de fábricas, de horno, y eso me ambienta un poco, pero también me da un acompañamiento a la escena o a la noticia que estoy reportando. Y entonces en radio es un recurso muy atrayente porque la gente imagina, se ve en las plantas de Sidor con los grandes hornos. Los sonidos como ilustración. Estos son sonidos muy particulares. Son como quien dice sonidos que uno se inventa o que uno puede inventarse cosas ilógicas. Por ejemplo, ¿cómo es el sonido? ¿Qué es lo que escucha un feto dentro de la barriga de una mujer? Entonces yo me puedo inventar unos sonidos ahí, glu, 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 qué sé yo, por el líquido, la cosa, y me van ilustrando cosas que parecen muy difíciles de contar.
y de alguna manera me ilustran eso. Las gráficas sonoras, así como la caricatura, cuando yo hago esos dibujitos, esas onomatopeyas, los sonidos también me representan eso. Cuando yo digo el plop, pam, pim, como Batman, cuando está peleando Batman en la serie vieja del 70 y pico, creo que era, que se golpea y pum, pling, plan, plum. Esos sonidos también me pueden significar gráficos sonoros que me ayudan a enriquecer la narrativa de la radio. Bien, también se identifica, también se explican. Por ejemplo, control, tic-tac de reloj, baja y queda de fondo. O yo estoy hablando de una competencia de atletismo y entonces suena el cronómetro. Yo digo, sube el cronómetro, suben los latidos del corazón, el tipo está agitado, va a llegar a la meta, se acelera. Y eso lo identifico así. Hay un ejemplo que señalan los contrastes con los efectos de sonido y entonces te enriquecen la información. Por ejemplo, en este ejemplo que les coloqué allí, se trata de señalar el contraste entre ciudad y campo y tiene como objetivo como que dice la transición. Por ejemplo, dice, cada 15 minutos, cada cuarto de hora, muere un ecuatoriano víctima de parasitosis. El sonido del tic-tac del reloj me refuerza la estadística de que cada 15 minutos muere un ecuatoriano de parasitosis. ¿Por qué el sonido me está acompañando ese texto? Porque probablemente un periodista que subestime los recursos narrativos del sonido te coloque en un texto, en una redacción, las estadísticas. Miles de ecuatorianos mueren tal 2.400, y esas estadísticas en radio no transmiten nada. Pero en cambio el tic-tac del reloj y cambiar la redacción de la estadística y decir cada 15 minutos, cada cuarto de hora, muere un ecuatoriano víctima de parasitosis, acompañado del tic-tac, tic, 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 es mucho más efectivo para llegar al inconsciente, para transmitir la importancia de la información que te estoy dando, a que yo dé números estadísticos que no me transmiten nada. Cuando yo digo, el locutor dice, capital, de cada 5 viviendas cuentan con servicio de agua potable. Sí, solo una tiene agua potable para beber. Eso lo dice el locutor hablando del problema del agua potable. Pero ¿cuál es el sonido que lo acompaña? El control va a sonar 4 veces el chorro del agua. Y ese chorro de agua le va a dar un significado a lo que está diciendo el narrador, el locutor, de que en la capital de cada 5 viviendas cuentan con servicio de agua solamente una. Y entonces así, lo que yo estoy contando en radio es más efectivo porque va directo al corazón, va directo al inconsciente y no a la racionalidad. No sé si me copian. Es lo que uno trata de utilizar los recursos narrativos para llegar al inconsciente. Cuando veíamos los formatos de televisión de los hermanos a la obra, ellos tienen muchos elementos narrativos con los que te llegan al inconsciente. La música que ellos escogen para mostrarte el hogar ya diseñado, las imágenes, cómo las mueven para mostrarte las nuevas cocinas, los nuevos electrodomésticos. Y en el inconsciente, tú lo que quieres es comprar, es consumo. Tú sales a ver dónde consigues la nevera, la cocina, la pintura, la mesita, y te están transmitiendo esa narrativa del consumo. Y te lo transmiten con toda su emocionalidad, con todos sus ganchos, su estrategia. Se rompió la tubería, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se nos va el presupuesto, y ahí te enganchan a los comerciales. Todo eso es utilizado en función de captar la atención. Una vez que conocemos la potencialidad de los recursos narrativos
de la radio, la voz, la música, el silencio y el sonido, podemos pasar a la redacción, porque ya voy más consciente de cómo voy a redactar. Y cuando yo voy a redactar en radio, el principal error es que nosotros queremos redactar para ser leído y tenemos que redactar para ser hablado, para ser escuchado. Entonces, a veces hacemos unas introducciones muy largas o hacemos unas composiciones de oraciones muy largas, muy compuestas, verbos compuestos, y la gente no habla así. La gente habla un poco más directo, más fluido. Por eso tenemos que utilizar frases cortas, tratar de evitar el manejo de cifras, la longitud de las palabras, usar palabras más cortas, más sencillas, más coloquiales. Y el hecho de que sea más coloquial no quiere decir que sea vulgar. El hecho de que sea coloquial es que sea sencillo, fácil de entender. Y a veces el locutor quiere ser muy educado, quiere ser con mucho conocimiento, pero cansa, porque la gente cuando te está escuchando quiere escuchar una conversación, quiere escuchar un diálogo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en la redacción del guión. En la redacción del guión, yo les recomendé el reportaje, la crónica, la entrevista. Muchos de ustedes hacían la introducción de sus ejercicios, de sus tareas, y decía: muy buenos días, les habla David Medina. Esta es una presentación, probablemente son construcciones de oraciones ya tan desgastadas, ya tan cansadas, que la gente las ha escuchado millones de veces en la radio y entonces ya aburren. Es como cuando ustedes se meten en YouTube a un tutorial y entonces el muchacho del tutorial te graba una introducción. Hola mi gente, muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar de algo muy importante porque bueno, ayer llovió y estuve cansado y no pude llegar y entonces hoy sí me voy a disponer a explicarte cómo se edita porque tienen que darle... Y tú te fastidias de toda esa introducción que eliminas el YouTube. Entonces la gente quiere que vayas al grano. Hola, soy David Medina, te voy a hablar de narrativa transmedia. La narrativa transmedia es esto, esto, esto. Entonces tenemos que redactar así, de alguna manera, de entrar en materia lo más rápido posible, lo más sencillo posible, y que la gente lo perciba como un diálogo. Así no te esté respondiendo, que lo perciba como una conversación, como un diálogo. Cuando nosotros redactamos, también redactamos tuteando a la gente. Es decir, esto puede ser un programa de radio, y en este programa de radio hay 60 participantes en este momento, pero yo no le estoy hablando a 60 personas, yo te estoy hablando a ti, y tú que me estás recibiendo lo asumes como una conversación tuya. A ti no te importan los demás cuadritos que están haciendo los demás. Yo te estoy hablando a ti, Ana, y te estoy hablando a ti, Luis, ¿entiendes? Entonces cuando yo te digo a ti o te hablo de tú lo recibes para ti. Así es en la radio. Tú tienes que hablarle a un oyente, no a una masa de oyentes. Buenos días, usuarias y usuarios. No. Buenos días, amigo. Hoy voy a hablar contigo de tal tema. Porque la persona que te recibe no te está recibiendo en el poliedro, no te está recibiendo en masa, no te está recibiendo entre millones de personas. Te está recibiendo él solo. Y entonces cuando uno redacta el guión, tiene que redactarlo con esa intimidad de conversación. Por eso uno tiene que buscar que los textos de la redacción del guión sean hablados, que se puedan sostener como una conversación amena. Oye, qué rico habla esta persona. Uno se toma un café con ellos y provoca hablar. Eso es lo que debe conseguir el locutor. En este caso, provoca escuchar, porque él te va llevando en la conversa y te va envolviendo y te va envolviendo y te atrapa en esa conversación. Entonces deben escribir así. Cuando ustedes tienen un proyecto y tienen decidido el formato, en la clase pasada hablamos de los formatos. Entonces, ustedes tienen que decidir, eso no está en los textos ahora, porque en el libro de Mario Kaplan
no existe esa parte. Probablemente haya que agregarle ese capítulo, porque antes todo lo que se hacía para radio no iba a otras plataformas tecnológicas. Y entonces yo me he dado cuenta que en todos los libros de audiovisual y de radio hablan poco de la última etapa de la postproducción. La gente piensa erróneamente que en el audiovisual, bien sea radio, bien sea televisión, bien sea cine, la postproducción termina cuando se termina la película, cuando ya está editada. Y obvian el que tienes que mostrar la película, exhibir la película, difundir la película, vender la película y todo un proceso que viene después que el cine venezolano no lo tiene en cuenta. Después que hacen la película no hayan dónde pasar eso, porque resulta que el sistema de las salas de cine están controladas por unas corporaciones que le dan prioridad a la gran cantidad de contenidos que producen en los Estados Unidos. Y te dan una semana para la película venezolana. Entonces no hay una postproducción completa. Con la radio son igual. Con la radio nosotros no nos dedicamos a pensar dónde se va a escuchar ese programa. Por ejemplo, ustedes están haciendo un micro sobre los médicos cubanos, pero ustedes a lo mejor no tienen ni idea de quién va a escuchar eso. Entonces uno tiene que diseñar la estrategia de postproducción de ese contenido. ¿Qué voy a hacer yo con ese contenido? Lo voy a engavetar en una gaveta y les voy a decir, bueno, fulanito pasó, y eso queda ahí engavetado. O se lo muestran ustedes a la familia. Mamá, mira el micro que hice, y lo escuchó. Y ya más nadie escucha eso. No, nosotros tenemos que pensar más allá. Por ejemplo, si hay algo que tiene que lograr la Wicom, es que en este sistema de producción de contenidos, no es solamente la formación para hacer contenido y luego la producción de contenido, sino dónde vamos a pasar esos contenidos, a qué audiencia le vamos a mostrar esos contenidos. Y el error que hay en los textos de radio es porque como ahora el Internet es una nueva cultura comunicacional y un nuevo medio más, resulta que las oportunidades de difusión, de distribución, se multiplicaron a la N. Entonces nosotros, en la postproducción, debemos pensar hacia dónde va nuestro proyecto radial. ¿Qué te recomiendan en radio? Que hagas proyectos cortos. Mientras más corto, mejor. Proyectos de 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, casi que cápsulas. Eso no quiere decir que los programas largos no funcionen. Los programas largos también funcionan, pero tienes que saber quién los va a escuchar, qué les vas a decir, cómo lo van a escuchar y para qué quieres hacer eso. Esta clase está siendo grabada y se va a colgar en YouTube. Y probablemente esta clase cuando termine dure 1 hora y media. Resulta que hay alguien interesado en sentarse 1 hora y media a escuchar la clase y depende de nosotros darle un ritmo a la clase para que le presten atención. Pero probablemente ustedes deban desarrollar los proyectos ya pensando en la audiencia y cómo lo va a escuchar la audiencia. ¿Qué ventaja tienen ahora? Que la radio se ve, la radio se comparte. En los años 50, cuando habían decretado, entre tantas veces que se decretó la muerte de la radio, ellos decían, bueno, la televisión está dominando todo, la imagen tiene más poder, ahora nadie va a escuchar radio. Y entonces se inventaron esos transistores, esos receptores en los vehículos para captar la señal de la radio en los vehículos. Y resulta que la radio repuntó porque la gente escuchaba la radio en los vehículos. Bueno, de igual forma, la tecnología celular, la tecnología digital ha hecho que el mensaje de la radio pueda llegar a muchas otras partes y de muchas maneras, de muchas plataformas. Se puede convertir en imagen, se puede convertir en texto. Y de esa manera, ustedes pueden pensar en la postproducción de sus proyectos radiales. Ah, ustedes hacen un proyecto radial, pero es que yo no tengo radio, o yo no conozco a un director de radio.
Y es que ya tú no necesitas la radio para hacer radio. Tú puedes a través de YouTube hacer radio, en lo que conocemos como los podcasts. O puedes hacer radio con cápsulas en WhatsApp. Es decir, tú puedes captar la atención y hacerte visible con un proyecto radial en miles de pantallas que conviven con el ser humano hoy en día. Y de eso se trata la narrativa transmedia, contar historias en diversas plataformas tecnológicas que se complementen unas entre otras, no tiene que ser el mismo contenido. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo hice. En el año 2014, yo me gané el Premio Nacional de Periodismo en radio. Y fue un proyecto radial que yo hice que se llama Cafecito con Noticias. Cafecito con Noticias es una revista informativa que yo realicé aquí en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz. Y ese programa tenía un objetivo muy claro. En las mañanas, que es cuando más se escucha radio aquí, había un problema de papel y los 5 medios impresos, los 5 periódicos de la región, dejaron de imprimir papel y ya no volvieron a publicar periódicos. Y aquí la televisión regional es muy mala. La televisión regional todavía pasa una serie que se llama Mori Mindy y La Casa de la Pradera, que son unas series del año 60 y pico. Entonces nadie ve televisión regional, nadie compra periódicos y había un gran vacío de que la gente se estaba informando de lo que sucedía en el mundo, de las noticias, a través del Facebook. Entonces hice unas encuestas con los estudiantes de la universidad y resulta que el 48% de la población se estaba informando por el Facebook. Y resulta que en el Facebook no había ningún medio de comunicación con una política informativa. Es decir, lo que estaban consumiendo era chisme. No se estaban informando, estaban chismeando. Y entonces yo decidí que esas personas, sobre todo la gente mayor que se para muy temprano en la mañana, debían tener un problema de que estaban desinformados, no sabían qué estaba pasando. Entonces yo decidí hacer un programa de 2 horas donde yo analizaba las noticias. Yo no daba noticias, yo las analizaba. Y por eso lo llamé Cafecito con Noticias. A esa hora de la mañana la gente toma café, entonces yo le decía, miren, el presidente dijo tal cosa, y lo dijo por esto y por esto. En otro país sucedió esto. Y con ese análisis era que yo hacía el programa. El programa terminó convirtiéndose en una revista porque yo me iba a la calle a investigar, a hacer crónicas, y resulta que esos trabajos recibieron el Premio Nacional de Periodismo. Cuando yo hablo con el jurado, ellos me dicen, lo que nos gustó de tu trabajo es que tú haces crónicas muy humanas para contar cosas que los demás medios de comunicación no cuentan. Y de eso se trata, de que nosotros busquemos los contenidos que los medios tradicionales no pueden contar por razones técnicas, por intereses económicos, por razones políticas, pero nosotros sí. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar nosotros. ¿Cuáles son esos contenidos que están en tu comunidad, que están en tus narices, que son importantes que la gente conozca y que nadie los está contando? De eso se trata. Y luego coloqué Cafecito con Noticias en el Instagram. Hoy yo les compartí en el grupo de WhatsApp, en el Instagram, les compartí un artículo que yo escribí de Cafecito con Noticias, versión Instagram. Si ustedes se dan cuenta, no tiene nada que ver con radio, pero sigue siendo el análisis de noticias. Y entonces en el Instagram yo tengo otra audiencia, una audiencia que no es la misma audiencia que yo tengo en el programa radial, pero que consume la misma investigación y el mismo análisis que yo hago para radio y para Instagram. ¿Y por qué lo hago para Instagram? Porque si ya hice la investigación, si ya tengo la historia, bueno, la cuento por el Instagram también. Es como que ustedes compren una piña, hagan un jugo y la concha de la piña que sirve para otro jugo, ustedes la botan porque ustedes no saben qué hacer con esa concha. Es la idea de aprovechar todo. Si ustedes están haciendo una investigación, aprovechenlo y compártanlo por el Instagram. Y entonces yo decidí que
que cuando yo hago el programa radial, lo transmito en vivo por Facebook Live. Y entonces hay otra audiencia que me ve, así como ustedes me están viendo por Zoom, y escucha el programa de radio, pero por Facebook Live. Entonces es otro público que me sigue por allí. Es buscar todas las plataformas tecnológicas donde te puedas topar conmigo. Eso es lo que hace la industria del entretenimiento tan poderosa con la narrativa transmedia. Yo llevo al hijo mío a ver la película de Disney, Cars. Y cuando salimos del cine, él me dice que lo lleve a comer a un McDonald's y resulta que cuando él compro la comida del McDonald's, me dan una cajita feliz con un cuento para colorear con otra historia del mismo personaje, Cars. Y entonces, cuando está muy fastidioso el muchacho, yo le doy el teléfono para que se meta en YouTube y resulta que en YouTube encuentra otro contenido de Cars versión YouTube. Y entonces, cuando le compro un videojuego, resulta que hay un videojuego de Cars. Y entonces te metes en el baño y ahí te encuentras a Cars. Y te vas a acostar a dormir, te encuentras en la cobija, la sábana, es de Cars. Y entonces la narrativa de Cars te la meten por todos lados. Literalmente por todos lados. Y entonces tú comienzas a ver que te están rodeando. Lo mismo hacen con la política. Nosotros, los contenidos que consumimos desde el punto de vista informativo están controlados como por 5 o 4 corporaciones transnacionales dueñas de todo el entretenimiento, porque no es una empresa, son miles de empresas, hasta la música. Bueno, todos esos cantantes que se fueron a Cúcuta a cantar para la invasión a Venezuela, todos esos cantantes están dentro de la industria del entretenimiento con la misma narrativa. Eso es política. Y entonces nosotros tenemos que buscar que nuestros contenidos fluyan por diferentes plataformas tecnológicas. Entonces sus proyectos radiales deben ser pensados para ser contados en diferentes plataformas tecnológicas. De eso se trata. No tiene que ser el mismo audio. Puede ser un artículo de opinión de los médicos cubanos con una entrevista de una doctora cubana, con un testimonio o una imagen, una fotografía de los médicos cubanos en acción. Y entonces así van buscando que se vayan complementando. O incluso una pared, como dice el presidente, no subestimen el mural, la pared, el graffiti, porque una pared también habla, también cuenta, también tiene un recurso narrativo. Ahora, cuando ya estamos hablando de buscar que nuestro proyecto radial se pueda difundir en diferentes plataformas tecnológicas de diferentes maneras para captar audiencias donde quiera que se encuentren, podemos hablar de diseñar una estrategia transmedia. ¿Qué es una estrategia transmedia? Cuando yo defino en preproducción o en postproducción, bueno, este contenido yo lo voy a hacer de una manera que no pierda vigencia, que tenga una calidad y no pierda vigencia. ¿Por qué? Porque como yo no estoy en una radio para salir inmediatamente, probablemente cuando ya yo termine el micro y lo vaya a presentar, si es una noticia, ya dejó de ser importante porque ya la noticia pasó. Yo le decía a los compañeros de trabajo en la Wicom que nosotros estamos haciendo el micro para promover a la Brigada Cubana al Premio Nobel de la Paz. Pero que si nos tardamos mucho, le van a dar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, porque lo están postulando para el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Ya se lo dieron a Obama y se lo dieron a Santos. Entonces no puede ser que nosotros terminemos esos micros cuando le den el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Nosotros tenemos que salir ahora. Cuando yo hago un podcast o yo hago un reportaje o yo hago una crónica, ¿a qué me refiero yo? Que no pierda vigencia. Tenemos que desarrollar contenidos con tal calidad de investigación que tú lo puedas ver hoy y dentro de 20 años y te sigue atrapando porque su contenido sigue siendo vigente. Por eso es que yo recomiendo el reportaje, porque el periodista perdió la exclusividad de la inmediatez y porque la noticia es muy fugaz, es muy rápida. Yo no puedo hablar de lo que sucedió hace 3 semanas a menos que yo le dé un valor agregado, un contenido que oriente, que analice, que explique,
para que la gente te siga prestando atención. Yo puedo hacer un contenido de el asesinato de Víctor Jara, pero ¿cómo yo hago un contenido del asesinato de Víctor Jara y que no pierda vigencia? Esa investigación que yo la puedo ver una y otra vez para recordar, para reflexionar, para contextualizar. Entonces es clave que nuestros contenidos no pierdan vigencia. Yo les pongo un ejemplo. Las revistas impresas de National Geographic o muy interesante, de pronto ustedes van a una peluquería y se encuentran con una revista de esa o de selecciones y no importa el año que sea, no pierden vigencia. Ustedes la leen porque la investigación tiene tal calidad y la forma como es contada que siguen teniendo una atracción, una atención de la gente. En esa estrategia transmedia es clave que definan los formatos. Si mi proyecto, ¿por qué yo no escogí el Twitter en el proyecto de mi programa radial? Porque yo no tenía capacidad diaria para estar generando contenidos para el Twitter. Era demasiado trabajo para mí porque yo dedicaba mucho tiempo a la investigación. Y el dedicar mucho tiempo a la investigación me facilitaba el análisis. Y entonces la prioridad mía era la investigación, el análisis. Entonces mis proyectos tenían que ser más permanentes. El Twitter es muy fugaz. En el WhatsApp es muy fugaz. En el Facebook queda grabado y en el Facebook Live me permite que la gente se lo vea cuando tenga tiempo y lo comparta. Incluso lo comente o lo critique. Y eso es una estrategia transmedia, generar esas reacciones de los contenidos. Ahora, en toda estrategia transmedia, en todo proyecto radial, tenemos que definir objetivos. El objetivo del proyecto radial mío, Cafecito con Noticias, era hacer una referencia de análisis todas las mañanas. Es decir, que todo el mundo estuviese de alguna manera enganchado con los análisis que yo hacía. Entonces yo logré una audiencia con cierto tiempo que me es fiel. Y cuando yo engancho una audiencia con el análisis, esa es una audiencia que me escucha 1 hora seguida, sin pausa. Y todo el mundo en la radio me dice, a ti nadie te va a escuchar más de 2 minutos o 1 minuto. Tienes que hablar 2 minutos e irte a música. Claro, si tú no vas a decir nada importante, no te van a prestar atención más de 2 minutos. Pero resulta que yo encuentro oyentes que te comentan programas que tú hiciste hace 3 semanas y te citan los análisis que tú hiciste porque le prestaron atención, te escucharon. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr. Ustedes llevan ya más de media hora escuchándome, más de 1 hora. Entonces, ¿cómo captar la atención de ustedes más de 1 hora? Tengo que hacer un esfuerzo tremendo para captar su atención. Y luego que ustedes definan esos objetivos, ¿para qué yo quiero hacer el programa? No, la mayoría de la gente lo hace con el objetivo de ganar dinero. Y nosotros estamos luchando ni más ni menos contra el sentido común que produce la narrativa de la industria del entretenimiento capitalista. Y eso es un objetivo, wow, que es tremendo porque es una lucha de David contra Goliat, pero sí se puede, porque ellos tienen tres debilidades que las comentamos en la clase anterior. No pueden controlar contenidos. La industria del entretenimiento, el modelo de negocio se les estancó, se les empantanó. Ya no es rentable ni para ellos. El New York Times sigue despidiendo periodistas. Y el otro es que el sistema educativo universitario, la educación que ellos diseñaron para mantener los profesionales que trabajan en esa industria del entretenimiento, también está en crisis. Resulta que ellos están graduando profesionales que están quedando desempleados porque ya no son útiles. Ya los puede sustituir un niño de 13 años que maneje las redes sociales, puede sustituir un periodista en el modelo de negocio capitalista. Entonces están estancados. Y esa es una oportunidad para la Wicom, para nuestros contenidos y para una gran audiencia que no está teniendo acceso a esos contenidos. Si ustedes me siguen, por ahí van los tiros. Esa producción radial en el capitalismo
hay una palabra que suena en todos lados, la viven adaptando. Antes era, en los años 60, 50, se hablaba de marketing directo. Ahora hablan de marketing digital. Pero es la misma cosa. Sigue siendo el mismo concepto que desarrolló mi tocayo David Ogilvy en su libro La Publicidad, que es investigar un producto o un servicio para venderlo. Y la publicidad que vende es la publicidad que funciona. Y entonces estos tipos comienzan a explicar cómo Marlboro vendió cigarros por más de 30 años con el mismo caballo y el mismo jinete. Y entonces ellos te explican cómo el marketing, de alguna manera, es esa investigación que tú haces para encontrarle todos los atributos al producto y al servicio que tú vas a vender o vas a ofrecer. Ellos lo hacen por dinero. En el caso de nosotros, es por resistencia, por necesidad, porque nos están matando nuestra cultura, nos están destruyendo todo. Entonces, nuestro marketing está basado en investigar, en hacer contenidos que la gente necesita y sabemos que necesita y no se los están ofreciendo. Y por allí desarrollar una gran cantidad de valores. Yo les mandé a ver un documental que se llama Las series que surgieron del frío. Porque en la producción radial, el productor de radio es el responsable de hacer el proyecto radial con el presupuesto indicado, en el tiempo indicado, con los recursos asignados para que ese proyecto se vea. A lo mejor el locutor grabó, cobró y se fue, pero el productor de radio no, el productor de radio tiene que, a juro, lograr que su programa se escuche, que tenga audiencia y que produzca el efecto deseado. Entonces, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, sucedió algo con la televisión. Ellos desarrollaron una fórmula que les permitió que los contenidos audiovisuales que ellos están produciendo son los más premiados y los más cotizados en Netflix, en HBO, en Disney. ¿Y cómo lograron eso? Crearon un sistema de industria audiovisual que les funcionó. Y ellos buscaron una fórmula que mezclaban la formación con la industria privada, con el Estado. Claro, lo de ellos es entretenimiento. Lo de nosotros no. Lo de nosotros es crear un sistema. Tenemos la audiencia, tenemos los contenidos, tenemos los conocimientos, tenemos la voluntad política y el criterio político. Entonces tenemos que desarrollar ese sistema. Y en ese sistema buscamos el tener la efectividad que tuvo la industria audiovisual nórdica. Esa industria audiovisual nórdica están vendiendo contenidos a todo el mundo. Y su primera audiencia no pasa de 10 millones de habitantes entre los dos países. Y nosotros en Bogotá solamente creo que pasamos ya los 20 millones de habitantes. Nosotros tenemos que desarrollar, y la clave está en los contenidos, hacer contenidos de calidad. Y la clave en los contenidos está en desarrollar ideas, en desarrollar guionistas, buenos guionistas. Eso es válido para el audiovisual y para la radio. Cuando fuimos al Foro de Sao Paulo, que de allí nace esta universidad y de allí nacen estos talleres, nuestra propuesta fue hacer énfasis en la investigación, en la formación, en la inversión. Y eso se tenía que transformar en un proyecto político. Estamos concretamente en formación en la WICON, que nació de ese debate en el Foro de Sao Paulo. Ahora necesitamos lograr proyectos con criterio político, es decir, esos contenidos que van a luchar contra ese Goliat de la industria del entretenimiento que nos genera un sentido común para el consumo. Y en ese sentido es válido evaluar dónde ellos han sido exitosos. ¿En qué fue exitoso Netflix? En que te produce contenido a la carta,
y en que te produce contenido de calidad. Pero una de las cosas que tiene Netflix de fortaleza es que obtiene información de tus gustos. Netflix sabe más que tú lo que a ti te gusta en audiovisual, porque con sus algoritmos matemáticos ellos logran obtener información de ti, de lo que a ti te gusta, de lo que te emociona, de lo que tú buscas, y esa información la utilizan para generarte contenidos. Lo mismo hizo Facebook, lo mismo hizo la empresa del Reino Unido Cambridge Analytica cuando comenzó a analizar todo lo que uno volcaba de información. Entonces, lo que antes costaba un dineral, este señor tenía que pagar un dineral para hacer esa investigación. Resulta que ya no tienen que investigar porque esa información se la damos gratis en las redes sociales. Y entonces nosotros tenemos toda esa información. Y con esa información, ellos generan esos proyectos y esos contenidos. Una herramienta que podemos utilizar para esos proyectos radiales en nuestra narrativa transmedia es el podcast. Y el podcast son cápsulas de audio que ruedan por diferentes plataformas de manera muy eficiente porque son muy rápidas. Ruedan por el celular y toda radio que desea tener audiencia tiene que rodar por el celular. Porque el celular no es una pantalla más, no es una tecnología más. Alrededor del celular hay todo un comportamiento de la sociedad distinto que ha venido mutando, que ha venido cambiando y que nos está dando incluso nuevos lenguajes, nuevos códigos, nuevos significados. Y si no entendemos esa mutación, si no entendemos esa nueva cultura comunicacional, estamos fritos. Podemos hacer la mejor radio del mundo, pero en el siglo XIX. Y hay una nueva cultura comunicacional, de manera que hacer radio ahora nos obliga a pensar, repensar, reinventar esta nueva cultura comunicacional que tiene nuevos canales, nuevos lenguajes, nuevos significados y cambió los tiempos. En NAWICON necesitamos que todos ustedes sirvan como un sistema, como una red de producción y difusión de contenidos y que nos convirtamos en un sistema comunicacional que nos permita esa audiencia que ya somos, porque nos unifica el criterio político de la izquierda, de la humanidad, de la paz, de el antiimperialismo, de la resistencia, nuestra cultura, nuestros problemas, nuestra diversidad nos unifica. Lo que necesitamos es convertir eso en un sistema comunicacional desde nosotros, para nosotros y transformarnos a nosotros para que funcione. Y la radio es clave porque la radio sigue siendo el medio tradicional que se fusiona de mejor manera con la tecnología digital, porque la radio es oralidad y América Latina es oralidad. Siempre fuimos una cultura oral. Como dice Jesús Martín Barbero, hablar de oralidad en Europa es hablar del pasado. Hablar de oralidad en América Latina es hablar del futuro, hablar del presente. La radio es oral, nuestra cultura es oral. La tecnología digital es oralidad. La tecnología digital se acerca más a la oralidad y allí es donde está nuestro potencial. La radio sigue siendo económica, la radio sigue teniendo presencia en cualquier rincón de América Latina y la radio ahora no depende del transmisor, la antena, la torre. La radio puede fluir en un Facebook, la radio puede estar en Instagram, la radio puede estar en una pared, la radio puede estar en un perifoneo en una calle. La radio tiene un mundo de posibilidades para todos nosotros si tratamos de hacer una producción radial transmedia de calidad. Gracias. Voy a abrir el chat y si tienen algunas preguntas, pueden enviarme algunas preguntas por el chat y yo las voy leyendo para irlas contestando. Ahora
quiero decirles que su proyecto radial puede ser una entrevista, puede ser un reportaje, puede ser una crónica, la pueden hacer en grupo, la pueden hacer incluso en partes. ¿Qué significa esto? Tengo una compañera en Puerto Rico que no tiene el software para editar, pero tiene la entrevista. Me pueden enviar la entrevista sin musicalización y me sirve, porque es toda una gran coproducción, es una producción en colaboración. Lo que me interesa es el contenido y yo termino de musicalizar el contenido o otro compañero lo puede musicalizar. Pero lo importante es que generemos contenidos con el objetivo que nos planteamos, que es promover el Premio Nobel de la Paz para la Brigada Cubana y de alguna manera tener el feedback de lo que ustedes están desarrollando. Porque lo que me interesa no es que terminen un producto, lo que me interesa es que entren en el proceso creativo en colectivo de esta red que está generando la WICON. Me pueden incluso pintar un mural en la pared de su barrio y enviarnos la foto para nosotros tratar de buscar la manera de que eso se complemente con nuestro proyecto. De eso se trata todo esto. Lo que me van a enviar, tienen una semana a partir de hoy. ¿Por qué una semana? Porque yo necesito entregar todos esos contenidos, pero entregarlo como algo que podamos presentar y que podamos darle uso. Me preguntan el tiempo. Yo les sugerí un máximo de 5 minutos, pero si ustedes logran una entrevista y por su calidad de contenido les llega a los 20 minutos, me sirve. O sea, no se limiten por el tiempo. Si ustedes logran un contenido en 1 minuto, me sirve. Si logran un contenido en media hora, me sirve. Lo que yo necesito es que produzcan. Yo lo que necesito es que hagan, que no se queden con la teoría, que hagan las cosas. Es importante enviar los proyectos. Sí, yo les di mis 2 correos, davidjavier18@gmail y davidmedinacomunicaciones@gmail. Es probable habilitemos también los correos de la universidad. Eso lo está escribiendo la WICON. Sí, porque necesito apoyo de los amigos de la WICON para procesar todos esos contenidos. El trabajo en colectivo es muy importante. Lo que es que si trabajan en grupo, por favor, identifíquenme las personas que participaron en ese grupo para poder tener. Si no producen el contenido, no les podemos dar el certificado del taller. Es necesario que entreguen el contenido para que puedan obtener su certificado. Es para tener de alguna manera la relación con ustedes y seguir desarrollando ideas con ustedes. Pues no es solamente este taller, vienen otros talleres. Incluso hay algunas personas que me han contactado interesadas en que yo les dé talleres de este taller o talleres similares a los grupos que ellos tienen en sus países. Y yo estoy a la orden. En eso no hay problema. Darle continuidad a otros o que ustedes multipliquen ese conocimiento. El peso en megas, si es pesado, ¿cómo hacemos? Hay por WeTransfer se puede compartir contenidos de hasta 2 gigas y por allí lo pueden pasar. Eso, hay muchas maneras de compartir contenido pesado con nuevas aplicaciones. Antonio Páez sabe de eso porque él me ayudó cuando yo compartí el video. Y los que hemos enviado nuestro proyecto a su WhatsApp, sí, yo he revisado la mayoría de los proyectos que me enviaron por WhatsApp, pero los necesito por correo. Ahora, es importante que utilicen el formato MP3, porque en audio hay muchos formatos, pero el formato más universal para trabajar con rapidez es el MP3. Si ustedes trabajaron en otro formato, WAP o lo que sea, hay convertidores online que son muy sencillos, convierten ese audio en MP3.
pero los necesito en MP3 porque con eso yo puedo trabajar más rápido. Castor Díaz colocó los correos míos, davidjavier18@gmail, David Medina Comunicaciones @gmail. Los que no están en grupo de WhatsApp, el número mío del grupo de WhatsApp es 04. Lo voy a colocar con el código para los que están fuera del país: 0286 0414 958 1282. Ahí va. Dice Rubén que Google Drive también comparte los correos. Bueno, hemos terminado la clase de hoy. Ustedes tienen mis contactos. Yo soy su amigo. Quedamos en relación. Aquel que necesite tutorías, asesoría o que quiera desarrollar talleres con un movimiento social en su país, en su comunidad, en su municipio, estamos a la orden. Y en este momento hemos culminado un taller de radio transmedia en 3 sesiones. Lamento no haber profundizado más, pero la idea era producir un contenido y desarrollar muchas más propuestas para esta ambiciosa tarea de la WICOM. Muchas gracias a todos y gracias por haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias al profesor David Medina, a todos los compañeros que se han conectado en esta actividad de parte de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y su equipo promotor. Es importante puntualizar algunos elementos allí que nos daba el profesor David Medina. Queríamos puntualizar allí saludos a los compañeros de Argentina, de Costa Rica, a los compañeros del Clarín, las unidades de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y la guerrilla comunicacional. Importante enviar los proyectos, como decía bien el profesor, a los correos que remitió aquí en el chat y al correo de la universidad. Correo de la universidad, para aquellos que no han tomado nota, es lawicom.edu@gmail.com. Igualmente lo vamos a colocar allí en el chat. Es importante reseñar que sin la remisión de dichos proyectos no podemos darles los respectivos certificados de aprobación. Por otro lado, las fechas de recepción de los proyectos. El profesor los decía, tenemos lapso de una semana. Jueves 24, extensivo, por si se presenta alguna coyuntura de conexión, problemas de internet, etcétera, hasta el viernes 25 de septiembre. Bien, y nuevamente agradeciendo este espacio, esta aula virtual, este diálogo, este intercambio de saber que nos permitan ayudar desde el plano comunicacional a la nominación de la Brigada Médica Internacionalista Henry Ripp. Es una forma desde el plano comunicacional de darle las gracias a esos cientos, a esos miles de médicos cubanos que están diseminados alrededor del mundo, dando paz, dando salud, dando amor, entregando esperanza a los pueblos del mundo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y para cerrar, queríamos comentarles que los principales proyectos o los proyectos destacados allí que compartamos en este espacio van a ser objeto de remisión a los compañeros del gobierno de Cuba, a las brigadas médicas cubanas, para su difusión internacional. Finalmente, compañeros, esta es la red de comunicación. Esta forma parte de nuestra fábrica de contenidos y se vienen nuevos escenarios. Tenemos escenarios electorales en Bolivia, en Ecuador, aquí mismo en Venezuela y en la Patria Grande y en el mundo. Nuevamente al profesor David Medina, nuevamente gracias al equipo técnico de la Universidad Internacional, al compañero Carlos Herbesí, al compañero Antonio Páez, a la compañera rectora Tania Díaz, a nuestro secretario Carlos Sierra, por esta oportunidad y a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ronald, ¿me escuchas? Sí, profesor. También me gustaría de los alumnos que me enviasen comentarios por los correos, observaciones, sugerencias, algunos temas que hayan quedado superficialmente tratados, que ustedes quisieran profundizar, o libros que ustedes deseen conocer que yo les pueda compartir. Creo que estamos desarrollando como una encuesta para evaluar la dinámica del taller también. Buenísimo. Importante aprovechar, compañero Carlos Herbesí, él nos está apoyando en todo lo que es el diseño de esta red internacional de comunicadores, esta red
de intercambio de conocimiento con pertinencia social y política. Entonces, esto es solamente una de las tantas experiencias que vamos a tener en el campo formativo, en el campo investigativo y, por supuesto, posicionar esos contenidos de cara a la opinión pública nacional e internacionalmente. Profesor David, si quiere tomar la palabra para cerrar, darnos una última reflexión. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para desarrollar estas ideas. Esto es un proyecto humanista. Hay un cambio cultural en la comunicación y nosotros debemos repensarnos muchas cosas, repensarnos la educación, repensarnos la comunicación. Pero si hay algo que nos ha traído hasta aquí, es ese sueño de resistencia. Entonces, lo que debemos tratar es de mantenernos en contactos, no perder esa dimensión humana de la comunicación, como dice Dominique Walton, para proyectos políticos más ambiciosos. Porque nosotros somos una pieza clave en esta lucha que estamos librando en materia comunicacional. Ustedes tienen mi contacto y la idea es que sigamos compartiendo información, contenido, investigación y desarrollando contenido para que se fortalezca la red de la WICON. La WICON son ustedes. Si ustedes están, la WICON agarra vuelo y agarra vida. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Agradecidos a todos. Un abrazo. Se les quiere mucho. Su amigo de siempre, David Medina. Chao.